Vamos a continuar con el capítulo de créditos. Habíamos trabajado en los créditos por venta, pero a cobrar en moneda. También es posible que se dé la situación de que existan créditos por venta a cobrar en especie, es decir, con algún recurso diferente a moneda. Pues bien, aquí tenemos medición inicial, para la cual se le debe adjudicar a ese crédito el valor que se asignaría a los bienes a recibir. Si estoy dando un anticipo para bienes de cambio, sería el valor de los bienes de cambio a recibir, bienes de uso a recibir, o por los servicios que esté adquiriendo. Eso es la medición inicial. Y al cierre, o en la medición posterior, tenemos que aplicar las reglas de medición de los bienes a recibir. Y estas reglas se irán viendo también en los capítulos posteriores cuando se vean los bienes a recibir, aunque podría darse para anticipos de la compra de alguno de los capítulos que ya hemos visto. Son aplicables también a otros créditos en especie, que es el tema que abordaremos ahora. Otros créditos. Otros créditos son aquellos originados en situaciones diferentes a la venta de bienes y servicios en la actividad habitual. Por ejemplo, algún reintegro de aseguradora. Cuando hay un siniestro, existe una auditoría y validación, inspección por parte de la aseguradora y un dictamen sobre cuál sería el valor a reintegrar, con lo cual, si estamos de acuerdo, primero nos puede llegar directamente un valor a cobrar, o nos puede llegar un voucher para ser utilizado en la, digamos, reparación de los daños o en el cobro cuando se acredita en una determinada. Puede haber reintegros del Estado, dados algunas situaciones particulares. El Estado podría llegar a reintegrar saldos a favor o presentando, digamos, algunas formalidades, generar algún bono de crédito, para lo cual se nos notificaría y tendremos derecho a cobrarlo en la fecha que se nos indique. Este es el caso del que estamos hablando. Saldos a favor de impuestos, en el mismo caso, o si hacemos anticipos de impuestos, tenemos un crédito que podremos utilizar en la fecha de vencimiento de los impuestos. En todos estos casos, algunos probablemente sean cobrados en dinero. Por ejemplo, aquí hay una expectativa de cobrar en dinero, aquí hay una expectativa de cobrar en dinero, pero por ejemplo los saldos a favor de impuestos, si bien es un crédito y probablemente no modifique nuestro, digamos, disponible de caja o de banco, dado que sería un activo a ser utilizado contra la aparición de un pasivo a posteriori. Veamos cuál es la medición inicial. Nuestras normas indican que en su parte pertinente, la medición inicial de estos otros créditos debería ser el valor descontado de las sumas a cobrar. En algunos casos sería cobrar, en otros casos sería utilizar, considerando el plazo más probable o el mayor plazo. Y si es dificultoso determinar una tasa adecuada, tengamos en cuenta que valor descontado, el concepto de valor descontado implica el cálculo de un valor actual utilizando una tasa que refleje dos cuestiones que hemos trabajado ya, que es el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de esa operación. Si es dificultoso, se usa el valor nominal del crédito y se informan los montos y plazos de realización. Las normas, si hacemos una lectura reflexiva o analítica de lo que está diciendo, es la alternativa preferible sería que se utilice el valor descontado. Pero si para usar el valor descontado no se puede determinar una tasa adecuada, usen el valor nominal. ¿Cómo sería esto en una aplicación práctica? Supongamos este caso. Vamos a decir que una aseguradora nos otorga un reintegro y nos indica que el valor a cobrar, en este caso didáctico, es de 50.000 pesos. Pues bien, ¿en cuántos meses sería acreditado? En 2 meses, para lo cual yo debería, de acuerdo a lo que me dice la norma, determinar el valor descontado de la suma a cobrar. En este caso, la suma a cobrar es
50.000 pesos. Este de aquí, ¿sí? 50.000 pesos. Ese. Y el valor descontado es un valor que surge de aplicar al valor futuro una tasa. Pues bien, vamos a suponer que es simple determinar cuál es esta tasa y que es del 2% mensual, la tasa efectiva. Para lo cual, si yo calculo un factor, como lo hemos venido trabajando, en este caso sería factor de actualización, factor como lo hemos trabajado, ¿sí? Tengo que hacer 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos que nos haga falta, y el valor de contado computable, que no es un valor que existe en un documento de la realidad, es 48.058. ¿Qué representa esto? Que al contado hoy es el monto que deberíamos poner a una tasa del 2% durante 2 meses para obtener 50.000 pesos y poder cobrarlos y mantener el valor del dinero en el tiempo. De acuerdo a lo que me dicen las normas, en la incorporación del activo al patrimonio en la medición inicial, este es el valor que tendría que estar registrando y se generarían intereses de la operación por la diferencia entre el valor financiado y el valor de contado computable. Si esto es así, y esta es la metodología que estamos tomando, los reintegros a recibir son por 50.000 pesos. Vamos a decir que usamos la cuenta recupero del siniestro, dado que este reintegro está dado en una siniestralidad de monto mayor o menor, eso es independiente de la registración. Y bien, ¿cómo registramos este evento? Bueno, vamos a decir lo siguiente. El valor del crédito debe estar al valor actual, para lo cual generamos una regularizadora del activo por el valor de los intereses contenidos en el crédito no devengados de acuerdo al cálculo que hacen. Bueno, pues bien, pero el asiento no cierra por, digamos, el método de la partida doble. Entonces aquí tengo que pensar de una manera conceptual y decir, yo estoy registrando una ganancia por el recupero del siniestro por 50.000, pero a la vez, al no computarse intereses, tengo una cuenta de intereses perdidos o resultados negativos, resultados financieros negativos, porque hay intereses que yo debería ganar y no gano, por lo tanto los pierdo. Esa frase es la que debería primar en nuestro razonamiento. ¿Y qué estamos haciendo de esta manera? Estamos incorporando el otro crédito, ¿sí?, al valor de contado computable, que es el valor descontado de la suma a cobrar. Bien. Este sería el primer caso. No es una secuencia de casos, sino dentro de esta lectura crítica dijimos hay como dos alternativas. Una, el valor descontado. Pero si es difícil o dificultoso determinar una tasa adecuada, se hace algo bastante más simple. Se utiliza para la medición inicial el valor nominal del crédito, en cuyo caso lo único que debemos hacer es un asiento que diga reintegros a recibir contra el recupero del siniestro, dando entrada al valor nominal del crédito y registrando por contraposición el método de la partida doble la utilidad por el recupero del siniestro. En la vida profesional, dado que la determinación de este tipo de tasas es realmente dificultoso, impracticable y, a decir verdad, muy poco significativa en términos de impuestos, del efecto del valor del dinero en el tiempo, no de impuestos, se utiliza esta alternativa. Pero, digamos, lo que sugieren las normas es la utilización de esta otra alternativa. Bien. ¿Qué sucede al cierre? Igual que con los créditos por venta, se considerará el destino más probable, que puede ser cancelación anticipada, sería, como ya lo hemos visto, el BNR descontado de dicho crédito,
O para el resto de las situaciones, nuevamente, valor descontado usando la tasa de la medición inicial, o el valor descontado de la tasa que debería haberse empleado si no se hubiera incorporado valor nominal. Esta opción me dice, si usted incorporó el valor a una tasa estimada, use esa tasa para calcular el valor. Si usted lo incorporó al valor nominal, bueno, aquí tiene una opción de regularizar esta situación y hacer el cálculo como si hubiera utilizado o definido la tasa, ¿sí? O, si la dificultad de obtener esa tasa sigue manifiesta, claramente, valor nominal. Vamos a decir que todas estas alternativas, en términos de nuestro ejercicio práctico, serían para la de la columna izquierda que hemos trabajado, y esta segunda para la de la columna derecha. Veámoslo en la aplicación práctica. Vamos a decir que el cierre es un mes después, y que hay una intención de mantenerlo hasta el cierre. Claro que hay intención de mantenerlo hasta el cierre, porque en definitiva, en estas circunstancias, por más intención que yo tenga de cobrarlo anticipadamente, la compañía de seguro me dice, usted va a tener disponible esto de aquí a 2 meses. Así que, y es poco probable que en los otros créditos exista una posibilidad de cobro anticipado, pero si existiera, lo tratamos igual que con los créditos en moneda que hemos visto en el video anterior. Entonces, en este caso, el valor financiado sabemos que es de 50.000 y que la tasa es del 2%, y en este caso, como esto era para 2 meses y ha pasado uno, tengo que traerlo con un factor de actualización, ¿sí? Este de aquí, del valor futuro al valor presente del cierre, que sería el valor actual del cierre que me indican las normas. ¿Dónde me lo están indicando las normas? En este punto. Valor descontado usando la tasa de la medición inicial. Ajá. Pues bien, entonces, en ese caso, los intereses devengados deberían ser 961, que es la diferencia entre el valor actual del cierre y el valor de contado computable, que sería el valor de libros que tenemos nosotros. Y los intereses que quedarían a devengar es el total de los intereses menos los intereses que estamos devengando en esta operación. Insisto como siempre, ¿no? Este importe sirve para hacer el asiento. Ese importe sirve para la exposición. Veámoslo aquí. En el asiento es un típico asiento de devengamiento. Intereses ganados no devengados por la parte devengada a intereses ganados. ¿Y cómo quedaría la exposición entonces? La cuenta, reitero, de recibir queda por su valor, vamos a hacerlo más claro, el valor de ingreso al patrimonio. Y los intereses ganados no devengados quedan por el remanente de acuerdo a las registraciones. Que bien, yo podría ponerlo de esa manera, o podría ponerlo, para que ustedes lo vean, desde la mayorización. Es decir, bueno, ¿de dónde vienen los 980? De los asientos. Intereses ganados no devengados, acreditado en el asiento de reconocimiento inicial, y el débito de intereses ganados no devengados en la registración de devengamiento al cierre. Bien, ¿qué sucede aquí? Que en este primer ejercicio se genera un resultado financiero y por herencia, fruto de que yo he reconocido intereses perdidos por 1941, ¿dónde los he reconocido? En ese asiento, porque reconocía la ganancia, pero como no lo tenía, reconocía el costo financiero, y los intereses ganados son aquellos que he reconocido con ese asiento. Pero ¿cómo es posible si yo no estoy... A ver, ahí me dijeron que me van a dar 50.000 y voy a cobrar 50.000. Bueno, esta metodología involucra reconocer, de acuerdo a la metodología o el principio de lo devengado, los resultados en el periodo en que se generan, en donde yo ya pierdo por no reconocerlo inmediatamente al interés perdido aquí, pero voy devengando el interés ganado dado que este se genera en función a esta tasa.
En cambio, si yo dijera, bueno, yo lo he reconocido a valor nominal y sigue siendo dificultoso el tema de la definición de una tasa que refleje el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación, voy a seguir usando valor nominal, con lo cual no debe hacerse absolutamente nada al cierre y la exposición simplemente sería esta. En otros créditos tengo solo los reintegros a recibir y aquí es una anotación que yo les hago, no es parte de la información complementaria, no reconozco resultados financieros en ningún ejercicio. A diferencia de la columna izquierda, donde estoy reconociendo parte en el primero, estos 980, y que como estarán intuyendo, se van a terminar de devengar en el mes posterior al cierre. Y en la columna izquierda, el efecto neto de los resultados financieros es cero, pero distribuido en dos ejercicios. En cambio, en la alternativa de solo valor nominal, que es esta columna derecha, el efecto es cero, pero sin reconocerlo en ningún momento. Veamos qué pasa con la cobranza, un mes después, digamos que es. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Terminar de devengar y cobrar. En cambio, en la otra alternativa, como no estábamos trabajando con devengamiento, solamente se registra la cobranza. Entonces, en este segundo ejercicio, ¿qué vamos a decir? Que hay un resultado financiero ganado, y entonces, en el primer ejercicio reconocíamos una pérdida de 980,39 y en el segundo ejercicio, por la misma operación, reconocemos una utilidad de 980,39, quedando neteado o compensado el efecto de los resultados financieros, pero devengándolos en dos ejercicios. En cambio, en la alternativa de valor nominal, no se reconocen estos resultados en ningún caso, en ningún ejercicio. Bien, espero que haya quedado claro la aplicación práctica de estas dos placas. Para finalizar, veamos las contingencias. Una contingencia es un evento que puede ocurrir o no, y de acuerdo con algún grado de probabilidad van a modificar o provocar alguna modificación en el patrimonio del bien. Nosotros vamos a tener contingencias de activo, ya lo hemos visto esto en contabilidad 1, en contabilidad 2, contingencias que modifique, digamos, que afectarían al activo y por ende al patrimonio, o que afectarían al pasivo. En todos los casos, estarían tratándose de una reducción del patrimonio neto vía una reducción del activo o un aumento del pasivo. En este capítulo, lo que vamos a trabajar son las contingencias que podrían reducir al activo y que se registran reconociendo la reducción con un reflejo en una cuenta de resultado negativo, y el efecto, digamos, va a ser de manera indirecta utilizando cuentas de regularizadoras del activo. ¿Cuándo debe reconocerse? Bueno, a las favorables solamente para impuestos diferidos, en caso que vamos a ver más adelante, y para las desfavorables, si la situación existe a la fecha de los estados contables, tiene alta probabilidad de ocurrencia y tiene una metodología objetiva de medición. Las tres condiciones deben cumplirse de manera concurrente. ¿Qué pasa cuando hay otro grado de probabilidad? Otro distinto a qué? A la alta probabilidad de ocurrencia. Bueno, puede haber un grado remoto, entonces no se informa de manera alguna en los estados financieros, o puede haber algún grado de posibilidad que esté entre remoto, pero tampoco que sea de alta probabilidad, con lo cual debe realizarse una nota a los estados contables. ¿Qué elementos deben informarse? La naturaleza de la previsión, si existirían o no potenciales reembolsos, qué incertidumbre hay relacionada con la previsión y un cuadro en el que estén los saldos iniciales, las variaciones y los saldos finales. Las normas internacionales trabajan para instrumentos financieros que serían, las normas internacionales toman los créditos como un instrumento financiero, ya lo van a ver ahí en la lectura, la presentación en la 32, el reconocimiento y la medición en la 39, son muy, muy similares
a lo que trabajamos en las nacionales. Ambas se refieren a créditos cancelables en moneda. No hay una NIC referida a créditos. Estas dos normas de instrumentos financieros hablan de créditos cancelables en moneda. ¿Cómo los clasifican? Las clasificaciones, los nombres, vamos a llamar así, son un tanto distintos a los nacionales. Hablan de activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y partidas a cobrar y activos financieros disponibles para la venta. En términos de nuestros ejemplos serían instrumentos derivados, cuya metodología de trabajo y contabilización se verá en otra materia más adelante. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, es lo que hemos trabajado en títulos públicos. Préstamos y partidas a cobrar, en este caso, créditos. Y activos financieros disponibles para la venta podrían ser cheques de terceros para desconto. Nótense que esta norma podría tocar varios de nuestros rubros. En la medición inicial, habla de, para los activos financieros al valor razonable con cambio en resultado, ¿qué era esto? Los derivados, por ejemplo. Bueno, su valor razonable. El valor razonable está involucrado en la NIF correspondiente disponible en la plataforma. Y para el resto de las situaciones, valor razonable más costos de transacción. Valor razonable, les recuerdo, sería el valor que acordarían dos partes en condiciones de mercado, y para lo cual hay diferentes técnicas de medición, ¿sí? En la medición posterior, noten que en las normas internacionales se habla de medición posterior al cierre. En general es el valor razonable, por lo cual les recomiendo fuertemente la lectura de la NIF correspondiente, salvo las inversiones mantenidas del vencimiento, préstamos a cobrar, donde se va a usar el valor descontado. En el capítulo que nos está tocando en este momento tenemos partidas a cobrar y usan el valor descontado de la misma forma que lo usamos en la explicación inicial. Y para las contingencias se siguen normas de análisis, es decir, cuáles son los grados de probabilidad en el potencial deterioro de activos para el cálculo de la contingencia, siendo la registración similar a la de las normas